Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, em, les voy a hacer este pequeño tutorial para que tengan en consideración cómo hacer lo que estuvimos trabajando hasta este momento, que fue hacer una imagen en blanco y negro con elementos en color. Pero lo que a mí me interesa es que estas cuestiones que nosotros estamos aprendiendo con este ejercicio, ustedes las puedan traspolar a otras actividades, ¿sí? Porque yo para hacer este ejercicio de blanco y negro lo puedo hacer de una manera muchísimo más directa, pero utilizo la excusa para enseñarles a hacer diferentes tipos de selección, diferentes cuestiones de cómo manejar el tema de las capas y demás, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes procesen la información y después razonen y la usen para otras cosas, ¿sí? Bueno, básicamente lo que nosotros primero hacíamos era cargar, importar la imagen a Photoshop, ¿sí? Desde archivo, abrir, o el que no tiene Windows Photoshop portable puede arrastrarla directamente al espacio de trabajo y la imagen se va a abrir automáticamente. Yo acá me adelanté un paso, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros importábamos la imagen al principio nos aparecía con el nombre de fondo, que básicamente lo que hacíamos era hacer doble clic y cambiarle el nombre, ¿sí? Yo ya se lo puse a blanco y negro porque este va a ser mi background, que va a estar en blanco y negro. Y después automáticamente lo que teníamos que hacer era duplicar la imagen, porque yo lo que necesito es un background en blanco y negro y enfrente una imagen a color, ¿sí? Es decir, por encima. Entonces con control J duplico mi imagen y a esta le voy a cambiar el nombre y le voy a poner color, ¿sí? La capa de color por el momento la voy a invisibilizar y me voy a ir a trabajar en mi capa de blanco y negro. ¿Qué voy a hacer? Básicamente simplemente ponerla en blanco y negro con la capa de ajuste blanco y negro, ¿sí? Bueno, esto si quieren lo pueden modificar, le van modificando la luminancia en cada uno de los colores. Yo lo voy a dejar así para ir más rápido y voy a volver a visibilizar, ¿sí?, mi capa de color. Acuérdense que con Alt y la rueda del mouse hacíamos zoom in y zoom out, ¿sí? Esto es fundamental porque ustedes tienen que tener libertad para ir acercándose y alejándose de su imagen para que les sea mucho más fácil el trabajar. Nosotros habíamos visto dos herramientas de selección, la pluma y la máscara rápida a través del pincel. Acuérdense que la pluma lo que hace es crear nodos. Yo hago un clic y tengo un nodo, y después donde haga clic me va a crear otro nodo, y a estos dos nodos van a estar unidos por un vector. Yo no solté el mouse, ¿sí? Acuérdense que si yo no suelto el mouse, es decir, mantengo el clic apretado y voy arrastrando, tengo la posibilidad de crear vectores curvos. Entonces lo que tengo que hacer básicamente es ir con esta selección bordeando toda mi figura, ¿sí?, hasta obtener el contorno total. Y una vez que regreso al primer nodo, mi trazo se cierra. Yo tengo que ahora a este trazo convertirlo en selección haciendo clic derecho y haciendo clic en hacer selección. Acá lo único que tengo que fijarme es que el suavizado esté tildado. Le doy OK. Me crea la selección. Esta selección a mí me va a hacer la selección de lo que yo hice como trazo, ¿sí? Es decir, que va a estar seleccionado todo lo que quede por dentro de ese trazo que yo hice. ¿Qué hago? Voy a guardar esta selección. En selección, guardar selección, y a esta le voy a poner boca, ¿sí? Y le doy OK. Ahora, con control D de dedo, deselecciono, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer ahora? Seleccionar toda la pintura. Que bien lo podría hacer con la pluma,
Pero para enseñarles otro método de selección, yo les había enseñado el método de máscara rápida, que con la herramienta pincel, ¿sí? Acuérdense, estando en pincel, clic derecho, accedo al panel de pinceles, donde puedo modificar el tamaño y la dureza, ¿sí? La dureza para hacer selecciones yo les dije que es un aproximado entre 50%, 40%, pero eso lo van a ir viendo según sus necesidades. En este caso, que la pintura parece como desdibujarse en la piel, quizá les va a convenir trabajar con durezas más blandas, ¿sí? Y el tamaño, lógicamente, lo van a ir regulando según lo que ustedes necesiten. Entonces, con la herramienta pincel seleccionada, lo que tengo que hacer es clic en este iconito que está abajo del color, que es la herramienta, ¿sí?, de máscara rápida. Cuando hago clic acá, ya puedo empezar a colorear toda la zona que yo quiero tener como selección. Acuérdense que la única desventaja de esto es que a mí me crea una selección invertida. No es una desventaja porque después simplemente tocando Control Shift más I puedo invertir la selección. Pero siempre acuérdense de eso, que cuando ustedes usen este método, en realidad en un principio ustedes están pintando todo lo que no va a estar seleccionado, ¿sí? Pero bueno, imagínense que si uno tendría que pintar todo el resto de la foto tardaría muchísimo más tiempo, cuando después puede hacer simplemente un clic y ya tener lo que quiere seleccionado. Bueno, fíjense cómo yo todo el tiempo estoy haciendo zoom in y zoom out, ¿sí? Porque yo necesito estar en una visual que me dé precisión. No me va a preocupar demasiado la prolijidad, porque como yo ya habíamos visto la semana pasada, con la máscara de capa que después vamos a trabajar, donde yo trabajo el alfa, voy a poder, ¿sí?, hacer correcciones que me hayan quedado en este paso o en algún otro paso, ¿sí? Entonces, voy a ir pintando todo esto. Esto, como es negro, no me importa demasiado. Voy a ir a la parte del cachete, le voy a reducir la dureza y voy a pintar ahí. ¿Sí? Todo alrededor. Bueno. También tengan en cuenta que si ustedes no están muy cancheros con el tema de pintar en Photoshop, no hace falta que hagan trazos tan largos, ¿sí? Eso lo pueden ir haciendo de a poquito, no se apuren, no hace falta que hagan trazos totalmente largos porque a veces al principio cuesta, entonces lo van haciendo de a poquito, nadie los apura, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo toda mi selección hecha, vuelvo a hacer clic acá. Como les había dicho, selección inversa, ¿sí? La tengo que invertir, Control Shift más I, y ahora sí, ¿sí?, se creó la selección en toda la zona de la cara. Selección, guardar selección, y a esto le voy a poner cara, ¿sí? Bueno, Control más D, deselecciono. Bueno, lo que yo tengo que hacer ahora, antes de cargar mis selecciones, es crearme mi capa de máscara, ¿sí?, que es donde yo voy a trabajar mi alfa. ¿Qué era el alfa? Acuérdense que es la presencia de luz pura y la ausencia de luz pura, que básicamente trabaja la transparencia de los píxeles, ¿sí? Si yo voy a pintar con negro en mi capa de alfa, lo que voy a hacer es volver invisibles a mis píxeles, dejando que se visualice lo que tengo por debajo de ellos, ¿sí? Entonces, con este icono yo creo mi capa de máscara, ¿sí? Recuerden,
Fíjense bien, sean muy cuidadosos en qué tengo seleccionado. Fíjense que se hace este recuadro, ¿sí?, en las esquinas para avisarles en qué capa ustedes están posicionados. Bueno, posicionados en la capa de máscara, yo voy a traer a mis dos selecciones, yendo a selección, cargar selección, y acá busco, ¿sí?, las selecciones que había guardado con anterioridad. Yo las tengo repetidas porque este es un proyecto que yo había estado trabajando antes, ¿sí? Voy a traer la selección boca y le voy a dar OK. Voy a volver a selección, cargar selección y voy a buscar la pintura. Ojo acá, antes de dar OK tengo que tildar añadir a selección. ¿Por qué? Porque yo no quiero una selección nueva. Yo quiero que esta segunda selección se añada a la selección anterior. Entonces le doy OK. Y ahí tengo las dos selecciones hechas, ¿sí? Bueno, como yo necesito que todo el resto sea en blanco y negro, ¿sí?, lo que yo voy a hacer ahora es invertir la selección. Porque si yo ahora pinto de negro lo que tengo seleccionado, lo que se va a ver en blanco y negro son los labios y la pintura, que es lo opuesto a lo que quiero. Entonces, con Control, Shift más I latina, invierto la selección. Me fijo estar en la capa correcta y lo que tengo que hacer ahora es a toda esa selección pintarla de negro. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo varias opciones. Puedo con el pincel y el color en negro pintar toda la zona, o para hacer más rápido, rellenar. ¿Cómo relleno? Con Shift más F5, la tecla F5, la del teclado, las de arriba de todo, que está F1, F2, F3, Shift más F5, accedo al panel de rellenar. Busco el negro, yo en este caso ya lo tenía seleccionado, pero tengo varias opciones. Busco el negro, opacidad 100, modo normal, eso está bien, y le doy OK. Control D más para deseleccionar y tengo mi resultado. Que si hago zoom puedo ver quizá en el borde de los labios cierta desprolijidad. Por lo tanto, con el pincel en blanco, ¿para qué? Para volver visibles a los píxeles de esta capa, puedo corregir, ¿sí?, estos sectores que quizá antes, con el tema de la selección, no lo pude hacer tan prolijo, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, unificar un poco más, ¿sí?, mi imagen, porque yo cuando veo estas imágenes por ahí, si no les doy algo más de amor, siento como que los labios y la pintura están como pegadas en Paint a nuestra fotografía. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar de manera independiente los elementos que tengo en color, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que yo voy a hacer es crearme una capa que solamente contenga esos elementos. Es decir, una capa en donde solamente estén los labios y la pintura de la cara. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que tengo que hacer es seleccionar todo de vuelta, que por suerte tengo las selecciones cargadas con anterioridad, y recortar de la capa de color esos elementos, ¿sí? Vamos por partes. Primero les voy a dar un dato que es importante. Fíjense que yo acá tengo mi capa de imagen, ¿sí?, y mi máscara de capa. En mi máscara de capa solamente es visible, es decir, que los píxeles visibles son solamente la de los labios y la pintura. Si yo toco Control, o sea, mantengo apretado Control y hago clic acá
es decir, en mi máscara de capa, automáticamente se va a seleccionar, ¿sí?, los elementos que en este caso yo quería que se seleccionaran. ¿Por qué? Porque si yo mantengo apretado control y hago clic en una capa, se va a seleccionar todo lo que esa capa, ¿sí?, posea como visible. Si yo mantengo apretado control y hago clic en la capa de abajo, se va a generar un recuadro total. ¿Por qué? Porque en esta capa es visible toda la imagen. Como en esta capa de alfa solamente es visible los labios y la máscara, y la pintura, perdón, haciendo control y clic acá, tengo un acceso rápido a esa selección. Entonces, con estos elementos seleccionados, ahora voy a hacer clic en mi capa de la imagen, la que es a color. Lo que tengo que hacer es duplicar la capa, ¿se acuerdan? Con control J, que al tener una selección hecha, la capa duplicada va a tener solamente los elementos que estaban por dentro de esta selección, ¿sí? Entonces, si yo me posiciono en mi capa de imagen, que es la que está a color, y hago control J de joder, fíjense que se creó una capa que solamente posee estos elementos, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Crear una capa de ajuste de intensidad, que es como la misma del Lightroom, ¿sí? Intensidad y saturación. Pero yo lo que quiero es que estas capas de ajuste que yo creé me afecten solamente a esta capa, que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner boca y pintura. Me afecten solamente a esta capa, ¿sí? No a todo lo que está por debajo, porque así como está ahora, esta capa de ajuste me está afectando a todas estas capas que tiene por debajo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Con Alt apretado, me posiciono en el medio de la capa de ajuste y de la capa que quiero asociar, hago clic y automáticamente, ¿sí?, esta capa de intensidad me va a afectar solamente a boca y pintura. ¿Por qué? Porque las asocié. Entonces, con esto yo lo que voy a hacer es bajarle un poco la intensidad para que el color no esté tan puro, no esté tan presente y no quede tan pegado tipo figurita. Bueno, tengan en cuenta esto. Yo acá tengo, ¿sí?, varios iconitos, como ser la capa de máscara, las capas de ajuste, crear nuevo grupo, que ahora vamos a ver de qué se trata, y una capa nueva. Esta capa nueva es una capa básicamente sin ningún tipo de información. Yo puedo crear una capa para dibujar, para pintar, lo que yo quiera hacer, pero es una capa que si yo la creo nueva, es una capa totalmente transparente. ¿Dónde se va a crear cada una de las cosas que yo haga clic en el caso de capa de ajuste, nueva capa, grupo? Se va a crear automáticamente arriba de la capa que yo tenga seleccionada, ¿sí? Es decir, si yo tengo seleccionada esta capa y yo creo una nueva capa, la nueva capa se va a crear por encima de la que yo tenía seleccionada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan cuidado cuando van a crear algo en fijarse qué es lo que tienen seleccionado, ¿sí? Porque a veces pasa que nosotros necesitamos que haya una capa que sí o sí esté por debajo o por delante de otra. Esto no significa que yo después no pueda corregirlo. Yo de hecho, si agarro esta capa, por ejemplo, la puedo arrastrar y ponerla, ¿sí?, por debajo. Voy a hacer control Z. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ya tengo esto por acá. Tengo una capa de ajuste asociada.
Dato a tener en cuenta, como les dije recién, todo lo que yo cree todo lo que yo cree como nuevo se va a crear automáticamente por encima de la capa que tengo seleccionada. Y como yo acá tengo una asociación de capa de ajuste con capa, si yo ahora creo otra capa de ajuste, teniendo seleccionada la capa de la imagen, o la de boca y pintura en este caso, por ejemplo, no sé, puedo tirarle un tono y saturación, automáticamente se va a corresponder con esta asociación que yo creé con anterioridad. Es decir, que esta nueva capa de tono y saturación que yo creé va a afectar solamente a boca y pintura, ¿sí? Eso sépanlo, porque si ustedes asocian una capa de ajuste a una capa, después pueden seguir creando capas de ajuste y no tienen que asociar cada una de las capas cada vez que la crean, ¿sí? Si ustedes hacen una asociación, después posicionándose en la capa de su imagen, las capas de ajuste que creen van a formar parte de esa asociación. Bien, sin embargo, yo ahora lo que quiero hacer es terminar de unificar esta imagen, pero con capas de ajuste que ahora sí me afecten a toda la imagen, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito es capas de ajuste que estén por encima de todo y que no estén asociadas a ninguna capa. ¿Para qué? Para que afecten a todo lo que van a tener por debajo. Voy a hacer clic en mi capa de arriba de todo, que en este caso es la capa de ajuste de intensidad, y voy a tirar un ajuste que es niveles, ¿sí? Este niveles está afectando a todo, ¿sí? ¿Qué es niveles? Bueno, al parámetro de niveles hay que leerlo como una entrada y una salida de blancos desde este panel, y desde este panel como un recorte de negros y de blancos puros, ¿sí? Yo acá tengo negros, tengo tonos medios y tengo blancos, ¿sí? De manera predeterminada, todo esto los tonos medios están centrados y hay una distancia entre negros y tonos medios y entre blancos y tonos medios. Si yo amplío la distancia que hay entre los tonos medios y los negros, lo que estoy haciendo es oscurecer la imagen, porque estoy diciendo que toda esta zona tenga más carga de oscuros. Por el contrario, si la llevo hacia allá, la voy a aclarar, porque le estoy diciendo que toda esta zona tenga más carga de claros, de blancos, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a mover y empiezo a cortar las distancias entre los blancos y los negros, voy a tener como resultado imágenes más contrastadas, ¿sí? Porque estoy generando un recorte en ambas zonas. Entonces voy a tener una imagen con más cantidad de oscuros y más cantidad de blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la zona que va de tono medio a negro y de tono medio a blanco es cada vez más corta. Entonces, como que la imagen, ¿sí?, está prácticamente representada por negros y por blancos, ¿sí? Esta es toda mi información de la imagen. Entonces, lo que yo le estoy diciendo cuando hago esto es que ahora solamente que dejé afuera toda esta información, ¿sí? Todo esto lo dejé afuera y todo esto lo dejé afuera. Y lo que estoy diciéndole es que solamente me considere esta información y tengo tan poca distancia entre blancos y negros que la imagen prácticamente se tornó en algo completamente blanco y negro, ¿sí? Bueno, como les digo siempre, sean criteriosos a la hora de postproducir, sean auténticos, pero obviamente tengan límites, ¿sí? Y sepan darse cuenta cuando algo deja de estar bien para pasar a hacer cualquier cosa,
¿sí? Y esta barra de abajo lo que me va a generar es un recorte de mis negros puros y de mis blancos puros. ¿En qué sentido? Llevándolos a los tonos de los grises. Fíjense esta barra que acá termina en negro puro y acá termina en blanco puro. ¿Qué me dice acá? Mi negro es negro, ¿sí? La imagen se va a ver medio grisácea porque yo ya la edité previamente en Lightroom, ¿sí? Hice como una imagen medio con bajos contrastes. Pero fíjense que si yo llevo mis negros hacia la derecha, todavía se va a poner más gris. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que mi negro puro va a ser este. Es decir, gris. Y si llevo los blancos hacia la izquierda, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, mi blanco puro es este. Ya no es este el blanco puro, ahora es este. Entonces la imagen va a empezar a tornarse en este grisáceo, ¿sí? De bajo contraste. Y a mí lo que me gusta de esta herramienta, la herramienta niveles es una herramienta muy útil a la hora de postproducir, es que puedo jugar con una especie de dicotomía opuesta. Puedo recortar por un lado de los negros en el sentido de brindarle más información lumínica, pero al mismo tiempo recortar desde este lado, ¿sí? Para que la imagen gane un poco de contraste, pero que los negros se vean como arratonados, ¿sí? Bueno, esto es un efecto que a mí me gusta y que particularmente sí lo siento como atractivo. Después tengo la curva, la famosa y odiada curva, que es igual que la de Lightroom, ¿sí? Yo voy a hacer una imagen que tenga un poco de rojo en el fondo, es decir, en las zonas oscuras. Y lo que quiero es un poco de azul, ¿sí? En la parte media, para generar un fondo más cálido y un frente más frío. Y así yo podría seguir eternamente, ¿sí? Puedo aumentarle un poco la intensidad a toda la imagen. Y finalmente, a mí para cerrar, me gusta tirarles un filtro de fotografía. ¿Qué es un filtro de fotografía? Es un color con transparencia que básicamente me va a teñir de alguna manera, ¿sí? La imagen con este tipo de color. Hay algunos que vienen predeterminados y si hago clic en color, el programa me deja elegir, ¿sí?, el color que a mí más me guste. Y el conservar luminosidad se refiere a que si yo lo tengo tildado, le voy a decir al programa, respetame la luminosidad original de mi imagen, no me la afectes, ¿sí? Si la imagen tenía esta luminosidad, bueno, que los filtros no la modifiquen. Si yo lo destildo, lo que voy a hacer es que a medida que yo le aumento la densidad, voy a tener automáticamente una pérdida en la luminosidad de la imagen. ¿Por qué? A la densidad de los filtros de fotografía la tienen que pensar como una sumatoria de cristales de color que van agregando adelante de la lente, ¿sí?, de la lente de la cámara. Por lo tanto, cada vez que el filtro es más denso, va a tener más presencia de color, pero por lo tanto la luz va a tener que atravesar, ¿sí?, más distancia, algo más denso, más opaco. Entonces voy a perder luminosidad. Si lo tengo tildado, no tengo ese riesgo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es correcto? ¿Cuál es incorrecto? Ninguno. Esto es creatividad pura. Yo lo voy a dejar así porque quiero un efecto más lúgubre. Pero sí, desde niveles quizá le aumente apenitas un poquitito más los brillos para que la imagen no quede tan opaca y tenga algo que me llame más la atención. Bueno, ya con este resultado yo la doy por terminada, ¿sí?, a la imagen.
¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, lo que van a tener que hacer es, para la clase de mañana, llevar una sola imagen de su autoría, una imagen que sea interesante, que sea una imagen que diga algo, un retrato, un objeto, lo que quieran ustedes, porque con esa imagen que ustedes van a postproducir en Lightroom y después seguir postproduciendo en Photoshop, vamos a hacer un póster gráfico, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo similar a este o a esto, ¿sí? Esto verán quién se anima a hacer qué cosa. Este es de una simpleza mucho menor, es mucho más simple este, porque bueno, básicamente la imagen está totalmente completa, tiene apenitas acá una línea que deja visualizar el fondo, y sea cual sea el póster gráfico que ustedes hagan, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es un juego tipográfico con su nombre, o su apodo, su nombre y apellido, y le van a tener que poner, que yo a este todavía no lo puse, un título, ¿sí? A su obra, porque todo va a ser una obra final, ¿sí? Es decir, que la foto va a formar parte de un póster gráfico. Y ustedes lo que tienen que hacer es a su obra final, que va a ser este póster gráfico, donde va a estar su imagen, ponerle un título, ¿sí? Bueno, igual mañana vamos a seguir trabajando, obviamente, en algunos conceptos para que ustedes tengan mayor libertad de acción. Pero la idea es que yo esto lo hice con lo mismo que les acabo de explicar, ¿sí? Pasa que en vez de usar para hacer una imagen en blanco y negro con elementos en color, lo que hice fue crear capas de máscara para ir invisibilizando sectores de la imagen, dejando otros visibles, ¿sí? Rellenando y pintando de negro para que no se viera la imagen. Estos son todos pinceles. Bueno, lo más complejo de esto es que yo me bajé un par de pinceles de internet, ¿sí? Pero eso, bueno, no es necesario. Y después lo que hice fue jugar con la distribución de las capas, de cuál pongo adelante, cuál pongo por detrás y demás, ¿sí? Pero bueno, eso mañana lo vamos a ver con un poco más de detalle. Así que bueno, espero que les haya servido este tutorial y nos vemos mañana, y no falten, por favor, porque es la última clase donde vamos a tener realmente para trabajar. Mañana la idea es que ustedes terminen, que empiecen y terminen este trabajo, porque va a ser el trabajo que nosotros vamos a exponer el 6 de diciembre. Y la muestra del 6 de diciembre es condición de aprobación, ¿sí? Así que cualquier cosa, igual mañana vamos a dedicarle bastante tiempo a las cosas y bueno, espero que les haya servido y nos vemos mañana.